Evangelio de Lucas, capítulo 13, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Y dice así la palabra del Señor: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y vino al viñador, y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta aquí la lectura, tenemos una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das en esta mañana de alabarte, de bendecirte y ahora de escuchar tu santa palabra. Señor, oramos para que seas tú quien nos hable a nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Tu Espíritu use tu palabra, Señor, en nuestras vidas para ser transformados más a la imagen del Señor Jesucristo. Nos encomendamos ahora a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vemos en este pasaje, en este texto, cómo el tema principal es el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento. Y vemos cómo Jesús aprovecha toda conversación para exhortar a las personas al arrepentimiento. No pierde la ocasión. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es imprescindible para venir a la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Nadie puede ser salvo sin arrepentimiento. Arrepentimiento de haber vivido sin tener en cuenta a Dios. Arrepentimiento de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. Arrepentimiento de no cumplir el objetivo por el cual fuimos creados. Fuimos creados para la gloria de Dios. Sin ese arrepentimiento sincero y de corazón, no hay salvación. El arrepentimiento es un profundo deseo de cambiar de dirección. Es saber que lo que hemos hecho no agrada a Dios y tener un sincero deseo de cambiar. Es abandonar patrones pecaminosos en los que hemos vivido y cambiarlos por patrones piadosos. En resumen, es un cambio de vida. El arrepentimiento nos lleva a un cambio de vida. Por eso leemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que eso acontezca es necesario el arrepentimiento. Ese deseo sincero y profundo de nuestras almas de pedirle perdón al Señor por andar de espaldas a Él y cambiar de dirección totalmente. No es yo pongo el Evangelio a mi vida y sigo por el rumbo donde voy. Eso no es la conversión. La conversión es un cambio total de mente, de corazón, de vida, de hábitos, de gustos, prioridades, preferencias, absolutamente de todo. Eso es la conversión. Eso es un cambio. Eso es un nuevo nacimiento. Y para que eso ocurra es necesario el arrepentimiento. Vamos a ver en estos versículos lo que Jesús les enseña. En el versículo 1 dice: En este mismo tiempo estaban
estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, esto es algo que había sucedido. Eran como noticias de actualidad. Noticias de actualidad. Y le contaban a Jesús las noticias de actualidad. Seguro que has tenido alguna conversación de alguna noticia de actualidad. ¿Has hablado del volcán de La Palma con alguien? ¿Con un compañero de trabajo? ¿Con un familiar? ¿Verdad? Noticias de actualidad. Fíjate lo que está pasando. Es impresionante, ¿verdad? Noticias de actualidad. Entonces hablamos sobre ellas. O seguramente has tenido una conversación acerca de ese posible apagón eléctrico que están augurando, ¿no? Que vendrá un apagón eléctrico, que bueno, que te prepares, que bueno, y noticias de actualidad que se comentan, ¿verdad? Esto era una noticia de actualidad. Le contaron a Jesús. Evidentemente, nosotros vivimos en la era de la información. Entonces, la información pasa cualquier cosa en cualquier parte del mundo y en pocos minutos nos enteramos. Pocos minutos nos enteramos de lo que ha pasado. En aquel tiempo, pues era el boca a boca. Fíjate lo que ha pasado aquí, fíjate lo que ha pasado allá. Y hasta no hace muchos años, quienes llevaban las noticias, ¿quiénes eran? Aquellos que transportaban mercancías, iban de un pueblo a otro, iban pasando las noticias, y así iba circulando la noticia, iba corriendo la voz de lo que había sucedido aquí o allá. En este tiempo era el boca a boca. Y estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos. Jesús era conocido como Jesús de Nazaret. Jesús no nació en Galilea, se crió en Galilea. Y toda su vida y gran parte de su ministerio se centró en Galilea. Le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No tenemos otro texto en las Escrituras que nos dé más luz de este pasaje. No hay ningún otro pasaje en los Evangelios o que podamos saber. No tenemos más información que esta. Ni siquiera en los historiadores nos hablan de este acontecimiento. Pero lo cierto es que había unos galileos que fueron a Jerusalén porque allí es donde se ofrecían los sacrificios. Solamente había un lugar en toda la tierra de Israel donde se podía ofrecer sacrificios, y eso era en el templo en Jerusalén. No se podía ofrecer sacrificios en cualquier sitio. Yo aquí cojo un animal, pongo mis manos sobre él, le corto el cuello y... No, eso debía de ser hecho en el templo. Ese es el lugar que Dios escogió. Aquellos galileos habían ido a ofrecer sacrificio al templo. Y allí su sangre fue mezclada con la de sus sacrificios. Evidentemente los mataron allí. Además dice Pilato, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No sabemos por qué, no sabemos qué habían hecho, no sabemos qué aconteció, pero lo cierto es que Pilato dio una orden: matadlos. Y entonces fueron al templo y los mataron, y su sangre se mezcló con la de sus sacrificios. Allí mismo murieron. Esto fue, como hemos visto, por orden de Pilato, gobernador de Judea. Pero el punto principal es que aquellos galileos fueron asesinados en el templo. Una muerte así podría interpretarse como un castigo divino sobre personas impías. Y lo cierto es que fue una muerte cruenta y poco deseable para nadie. Pero quizás le decían esto a Jesús pensando, algo habrán hecho estos galileos. Es como nosotros podríamos pensar, los de La Palma algo habrán hecho para que esté allí un volcán y pierdan sus posesiones, sus casas, algo habrán hecho, los vamos a culpar por algo que habrán hecho, que nosotros no sabemos. Y vemos lo que Jesús les dice en el versículo 2. Respondiendo Jesús, ¿vale?, les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús está viendo el pensamiento de sus corazones. Jesús ve el pensamiento de sus corazones. Y lo plasma en forma de esta pregunta: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ese era el pensamiento de sus corazones. Jesús conocía muy bien a los galileos, él se crió allí,
Y no solo a los galileos, sino el corazón del ser humano caído y pecador. Jesús lo conoce. Hasta el rincón más escondido que pueda haber en el alma de una persona está abierto a los ojos del Señor. Y les dice, versículo 3, no. Esa fue la respuesta de Jesús. Aquellos que murieron por mano de Pilato allí, aquellos galileos, y que estos estaban pensando que quizás algo habrían hecho para que les pase una muerte tan desagradable. Seguramente murieron a espada, o decapitados, o no sabemos cómo, pero con derramamiento de sangre, una muerte cruenta. Jesús lo plasma con esa pregunta: ¿pensáis que ellos murieron así porque eran más pecadores que los otros galileos? Y responde, no. Esa fue la respuesta de Jesús, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. ¿Cómo el Señor coge esa noticia de actualidad que viene a sus oídos y cómo la transforma para decirle a las personas la necesidad que tienen en la profundidad de sus corazones? No. Estos galileos no eran más pecadores que todos los galileos, ni siquiera más pecadores que vosotros. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús no está diciendo que morirían de la misma manera, sino que su fin último es la condenación eterna, de donde no se sale nunca. Y esto es un claro llamado al arrepentimiento para no sufrir tal destino. Aquellos hombres estaban viendo la muerte la muerte física de aquellos galileos. Jesús estaba viendo la muerte espiritual, la condenación eterna, el justo juicio de Dios por vivir sin un corazón arrepentido. Por eso les dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos tenemos el mismo destino, y es la condenación eterna por causa del pecado. Y si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y si no hay conversión, todos tenemos ese mismo destino, la condenación eterna. Y es interesante ver cómo Jesús coge esa noticia y la utiliza para traer esa advertencia al corazón de estas personas, este corazón no arrepentido. Y ahora Jesús, en el siguiente versículo, es el que trae otra noticia. Versículo 4. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Bueno, esto es otra noticia seguramente también de actualidad. Una torre que había en Siloé cayó y mató a 18 personas. Esto es otra noticia impactante. La pérdida de vidas humanas siempre impacta y nos hace pensar que me podía haber pasado a mí también, o le podía haber pasado a un ser querido, a un familiar, a alguien cercano, ¿verdad? Impacta la pérdida de vidas humanas. 18 personas murieron aplastadas por las piedras que cayeron al derrumbarse una torre en Siloé. Seguramente fue una noticia que conmocionó a toda Jerusalén. Y Jesús hace otra vez la misma pregunta que con los galileos. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Es posible que hubiera ese pensamiento en el corazón de estas personas, de que era un juicio divino. También, algo habrán hecho. Había una tendencia a asociar las desgracias que acontecían con vidas impías. Podemos pensar en Job, con sus amigos. ¿Cuál es el mensaje de los amigos de Job? Job, tú has pecado. Job, tú algo has tenido que hacer para que vengan todas estas desgracias a tu vida. Has perdido a tus hijos, has perdido tus posesiones, has perdido tu salud y tu mujer ni siquiera te está apoyando. Job, tú has pecado. Sabemos el final de la historia y vemos cómo Job no sufrió por causa de su impiedad. O podemos pensar en el joven José, también injustamente vendido por sus hermanos, injustamente juzgado en casa de Potifar,
Tampoco vemos que sufriera por su impiedad. Y nos dice, y Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y sin embargo sufrió, ¿verdad? Así que no podemos tener el pensamiento de que las desgracias vienen por la impiedad. Antes Jesús les muestra que aquellos que murieron por esa torre en Siloé tenían la misma necesidad de arrepentirse que al igual que el resto de los habitantes de Jerusalén. Jesús les da exactamente la misma respuesta que con el caso anterior. Versículo 5 dice, os digo no. Responde de la misma manera, es exactamente las mismas palabras, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De nuevo utiliza esta noticia que impactó seguramente la ciudad en aquel tiempo para hacer un llamado a la verdadera necesidad del ser humano, y es el arrepentimiento. Lo que conduce a las personas a la condenación eterna no es morir por la espada de Pilato, ni es morir aplastado por unas piedras de una torre. Esto no lleva a las personas a la condenación eterna. Lo que conduce a las personas a la condenación eterna es morir sin un corazón arrepentido. Eso es lo que lleva a las personas a la condenación. Vivir sin un corazón arrepentido. Esto es, con un corazón en enemistad con Dios. Jesús repite la misma verdad 2 veces. Y ahora lo va a hacer a través de una parábola, a través de una historia que refleja unas verdades espirituales. En los siguientes versículos del 3 al 9, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí tenemos una clara ilustración. En primer lugar, en relación al pueblo de Israel, una nación no arrepentida. Y en segundo lugar, al corazón del ser humano no arrepentido. Tenía un hombre una higuera plantada en una viña. El hombre es Dios. La viña es el mundo y la higuera es Israel. Además dice, tenía un hombre una higuera plantada. No es una higuera que creció porque creció ahí por casualidad. Hay higueras que vas por la montaña y ves, anda, una higuera aquí. No, es una higuera plantada. ¿Qué es lo que el Señor hizo? El Señor llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ves a la tierra donde yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Una higuera plantada. Y los llevó ¿a dónde? A la tierra de Canaán, y allí los plantó. Israel debía de ser una nación santa, apartada de la idolatría, que viviera en obediencia a la ley de Dios y disfrutara de las bendiciones divinas. Tú lees en el Antiguo Testamento, dice, si guardáis mi ley y la cumplís, os bendeciré. Y vendrá la lluvia a su tiempo, y la tierra producirá, y tendréis abundancia. Pero si no, vendrá juicio sobre vosotros. Israel, después de tantos años, no tenía un fruto de justicia. El Señor vino a aquella higuera que había plantado y vino a buscar fruto a aquella higuera y no lo halló. Esto era el pueblo de Israel y esto es el corazón no arrepentido. No hay fruto de justicia. Qué tristeza la de aquel hombre cuando vino a buscar fruto a la higuera y no encontró nada. Vengo un año y no hay nada, vendré el año que viene. Y vas al año que viene y dices, este año tampoco da nada, no da fruto, vendré el próximo año. Y vuelve al tercer año y busca fruto en aquella higuera y sigue sin dar fruto. Esa higuera que yo planté no da fruto. ¿Para qué quiero una higuera que no da fruto? Córtala, le dice.
Córtala, está inutilizando la tierra, es una pérdida de tiempo esta higuera. Córtala. Así Jehová, el Dios de Israel, después de muchos años, esperó fruto de aquella higuera. Fruto de arrepentimiento por sus pecados, fruto de justicia, fruto de vidas piadosas, fruto de vidas temerosas de Dios, pero no lo halló. En Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Y aquí vemos lo que el Señor pide del pueblo de Israel. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que pide Jehová de ti. Vengo a buscar fruto y no da fruto. Tenía que ser algo, la nación de Israel, totalmente distinto a las otras naciones. Era el pueblo escogido por Dios. Y si lo ponemos a nuestro tiempo, la Iglesia, los creyentes, tenemos que ser totalmente distintos a este mundo, porque hemos sido llamados por Dios para formar parte de su pueblo. No podemos tener los mismos gustos que el mundo tiene, ni las mismas prioridades que el mundo tiene, ni los mismos deseos y anhelos que el mundo tiene. El Señor busca otra cosa en nosotros, busca otro fruto de vidas que realmente le honren a Él. Vidas de justicia, de piedad, de verdad. No podemos vivir como vive la gente del mundo. Israel no dio el fruto que Dios esperaba de ella. Ni siquiera reconocieron a Jesús como el Mesías y lo rechazaron. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel era aquella higuera inútil y sin fruto. Versículo 7. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La historia de Israel es la de una nación rebelde, con breves tiempos de avivamiento espiritual. Sí que los hay en la historia. Pero si coges toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, podrías decir un 5% andaron en los caminos de Dios y un 95% fueron rebeldes y desobedientes a la ley de Dios y a la palabra de Dios. Pero este tiempo, cuando Jesús estuvo en la tierra, era un tiempo especial. Y era especial porque el reino de los cielos se había acercado. Ese fue el mensaje de Jesús. Además, ¿cómo empieza Jesús? Lo vamos a ver después. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nunca el cielo ha estado tan cerca de la tierra como cuando Jesús anduvo por este mundo. Tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores caminando entre los hombres. Y recordáis aquel pasaje, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nunca el cielo ha estado tan cerca de la tierra como cuando Jesús anduvo en este mundo. Ellos, lo vemos en el capítulo anterior, fijaros en el capítulo 12, versículo 54 al 56. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo lo distinguís este tiempo? Tenían discernimiento, ellos veían, cuando salía aquella nube en el Mediterráneo por el poniente, vendrá lluvia, seguro que viene lluvia, y lluvia venía. Cuando notaban el viento del sur, hará calor, porque viene del sur, del desierto, y hacía calor. Tenían disposición, voluntad para entender el tiempo que haría, pero no tenían ni disposición ni voluntad para entender el tiempo en el que vivían con Jesús en la tierra. El Mesías prometido de siglos atrás estaba entre ellos. ¿Qué dijo Jesús a los suyos? Muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Dice que por 3 años vino el Señor de la higuera a ver si había fruto en ella y no lo halló.
3 fueron los años que Jesús tuvo un intenso ministerio de enseñanza y manifestación de que Él verdaderamente era el Mesías. Y de ninguna manera aquella nación rebelde se volvió al Señor. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a su Dios. Sí que hubieron personas que creyeron en Jesús, pero Israel como nación no creyó en Jesús. Fueron los líderes políticos religiosos quienes llevaron a la muerte a Jesús. Y el juicio de Dios vendría sobre aquella nación por no arrepentirse de sus pecados y volverse a su Dios. El Señor de la higuera le dijo al viñador: córtala, es infructuosa e inutiliza la tierra. El viñador aquí nos representa al Señor Jesucristo. El versículo 8 dice: Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué está pidiendo aquí? Está clamando por misericordia. Está diciendo: Señor, espera un poco más. Dale un año más de gracia. Déjame que en este año, dice, tenga un trato especial. Este año yo cabe alrededor de ella y la abone. Y en este año iba a realizar Jesús posiblemente un especial cuidado y atención a aquella higuera de Israel. Y en ello entendemos que Jesús se manifestó más abiertamente al pueblo de Israel y cómo Él traería verdadera justicia, paz y comunión con Dios. Al final de ese año, en las calles de Jerusalén, se oía: crucifícale, crucifícale. A Barrabás liberta, a este mata. Eso es lo que se oía, después de un año más de gracia. En el versículo 9 dice: si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. A veces pensamos que porque el Señor no envíe el juicio, no lo va a enviar nunca. Es falso. Cuando el Señor ha determinado enviar su juicio, llega. Lo vemos en la historia de Israel por muchos años, ¿verdad? Ahí ellos estaban, pero ahí estaba Jeremías anunciando que viene el juicio, que viene el juicio de Dios. Israel no se arrepintió. Israel rechazó al Mesías. Crucificaron a Jesús. Y lo que sucedió fue que aquella higuera fue cortada. Y eso fue en el año 70 después de Cristo, cuando vino el general Tito y arrasó la ciudad de Jerusalén. Destruyó el templo e Israel como nación fue esparcida entre todas las naciones. Córtala. Llegó el juicio del Señor. Fijaros en el versículo 34 del capítulo 13. Vemos aquí Jesús diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén. Qué lamento, ¿verdad?, de Jesús. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus polluelos y no quisiste? No se arrepintieron. La nación de Israel no se arrepintió y vino juicio sobre ella. De la misma manera, la persona sin un corazón arrepentido también se enfrenta a una eterna condenación. No es algo que tenga que... No, es que ya está. Es que la condenación es que ya está. Es que ya está. Todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo ya están condenados. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él y vendrá. Si no os arrepentís, pereceréis. Eso es un llamado al arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que decir a las personas.
hablando del pecado y ¿cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Y Jesús vino para cargar sobre sí nuestros pecados y por la fe en Él tenemos vida y perdón. Y no cae sobre nosotros ese juicio, justo juicio de Dios. Una llamada al arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Es un cambio de vida. No es cree en Jesús como tómate una Coca-Cola. Es un cambio de vida, cambio de prioridades, un cambio de dirección. Es un llamado a una vida nueva, dejando atrás la vieja vida. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muy lamentable es la pérdida de vidas humanas, pero más lamentable es la pérdida de almas, donde ya de allí no pueden salir. Es el lugar de condenación eterna, nos habla la Escritura. No existe el purgatorio, no existe que tú puedas, no, y es que ya no hay. Mientras que hay vida y esperanza, en el momento que una persona deja de respirar en este mundo, ya está en su condición eterna. Ya no hay cambio posible. De ahí el mensaje de las Escrituras es un llamado al arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista y su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nos puede chocar, ¿verdad? Como Juan el Bautista está llamando a la gente al arrepentimiento y cuando ve que vienen les dice: oh generación de víboras. Lo sabía que venían sinceramente arrepentidos. Lo sabía que venían de fachada. Eran hipócritas. Y entonces Juan lo pone en evidencia. Dice: haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. El pueblo de Israel. Tenemos a Abraham por padre. Y si Dios le dio todas las promesas a Abraham, en nosotros vamos a recibir pues todas las bendiciones. Dice: porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Evidentemente, como digo, había quienes venían con un corazón arrepentido. Y tenían, ¿qué es lo que venía a hacer Juan? Preparando el camino del Señor. Y ese bautismo era de un pueblo que estaba, de unas personas que estaban arrepentidas de sus pecados y estaba preparando los corazones para que recibieran a Cristo, al Mesías. Pero habían otros que venían de apariencia, hipócritamente, y Juan los confronta. No podían escudarse en que eran descendientes de Abraham. Necesitaban arrepentirse de sus pecados con sinceridad. No es que Abraham creyó y ya todos somos salvos, es como una familia. Es que mi padre es creyente. Bueno, pues tu padre es creyente no significa que tú vayas a ir a la eternidad. Antes, si no te arrepientes, perecerás igualmente. Es algo personal con el Señor. Y el versículo 9 no nos recuerda lo que el Señor le dijo a la higuera, lo que le dijo al viñador. Dijo: córtala. Y aquí dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando tú ves un hacha cerca de la raíz de los árboles, dices: algo va a pasar aquí. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Allí donde no hay arrepentimiento, lo que queda es juicio, el juicio divino. Y luego, en los siguientes versículos, no he dicho el pasaje, en Lucas 3, es lo que estoy leyendo, en Lucas 3, vemos como Juan concreta más, porque le dicen, Lucas 3 y versículo 11, leemos el 10 y el 11, dice: y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y la gente, y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué está haciendo aquí? Está poniendo de forma práctica cuáles son los frutos de una vida arrepentida.
En resumen, es el amor al prójimo, ser misericordiosos y compartir los bienes. Siguiente versículo, versículo 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y luego aún otro ejemplo, el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué es esto? Esto es, la vida de arrepentimiento da fruto, se evidencia, teniendo compasión, misericordia, no engañando a las personas ni haciendo extorsión como hacían los soldados o los publicanos, tratando de sacar más dinero a la gente de lo que les correspondía. La vida de arrepentimiento da unos frutos de justicia, unos frutos de piedad. Y eso es lo que Juan de una forma está concretando aquí. ¿Qué haremos? ¿Vale? ¿Qué haremos? Es que yo me he arrepentido de mis pecados. Bien. ¿Qué ha cambiado en tu vida? Si no ha cambiado nada, perdona, pero no ha habido arrepentimiento sincero. Si no ha cambiado nada en tu vida, el arrepentimiento, a veces pensamos que es un acto puntual. Yo me arrepiento y ya está, yo, gloria a Dios, ya soy salvo. El arrepentimiento transforma toda la vida. Y hay fruto de arrepentimiento. Jesús al inicio de su ministerio público, Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez ese énfasis. Juan empezó con arrepentíos. Jesús empieza su ministerio con arrepentíos. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación, no hay vida nueva. En Hechos capítulo 2 tenemos en Pentecostés el mensaje del apóstol Pedro. Y Pedro les dijo: arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de la vida eterna. Arrepentíos. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pablo, cuando tuvo su reunión con los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Arrepentimiento para con Dios. ¿Qué es arrepentimiento, Señor? Perdóname, porque he pecado contra ti, porque he vivido de espaldas a ti, porque mi vida lleva una dirección y da unos frutos que no te glorifican. Quiero cambiar, deseo. Eso es arrepentimiento sincero, pero no es una oración y punto. Se manifiesta en una vida transformada, una vida de arrepentimiento. Pablo, en su defensa ante el rey de Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento se evidencia. El llamado de Dios al arrepentimiento podríamos pensar que es para los incrédulos. Para los incrédulos, para los que se conviertan. Yo ya soy convertido. Para los impíos. Y que los creyentes no tenemos necesidad de arrepentirnos, lo cual es un error. La vida del cristiano debe estar caracterizada por una vida de frutos dignos de arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentimiento. Decía un hermano: me voy por la noche a dormir
y le pido al Señor que me perdone de mis pecados, cuando me despierto, y hay pecado que tengo que confesar. Somos pecado. Y la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento al Señor. Un día y otro día y otro día. Es una vida de arrepentimiento. Eso es lo que caracteriza la vida del cristiano. En el libro de Apocalipsis, ya para ir concluyendo, el Señor habla a las 7 iglesias de Apocalipsis. A cinco de ellas les dice que se arrepientan. A Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿A creyentes? El Señor les llama al arrepentimiento. A Pérgamo, por tanto, arrepiéntete. A Tiatira, y le he dado tiempo para que se arrepienta. A Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. A la Odisea, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sí, los creyentes tenemos necesidad de arrepentirnos constantemente, de permitir el pecado en nuestras vidas, de no honrar al Señor como debemos y tantas cosas. Es una vida de arrepentimiento. ¿Crees que necesitas algunos cambios en tu vida? Necesitas venir al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Todo cambio comienza con arrepentimiento. La salvación empieza con el arrepentimiento. La santificación solo es posible con arrepentimiento. Ya vosotros estáis limpios cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Pero tenéis que lavaros los pies, ¿verdad? Todavía estamos andando en este mundo y la naturaleza pecaminosa está en nosotros y todavía tenemos necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, ir al Señor. La santificación solo es posible con arrepentimiento. Tener una vida piadosa empieza con el arrepentimiento. Un avivamiento también empieza con arrepentimiento. Los grandes avivamientos de la historia empezaron así, cuando la gente clamaba al Señor por sus pecados, pidiéndole perdón de corazón, sinceramente. Y cuando había un creyente y otro creyente y otro creyente y otra iglesia y otro grupo y una ciudad, habían esos avivamientos. Pero ¿cómo empezaba? Señor, perdónanos. Arrepentimiento. ¿Cuál fue la oración de Daniel? Señor, hemos pecado. Hemos hecho impíamente. Perdónanos. Arrepentimiento. El arrepentimiento es la chispa que enciende la vida cristiana y la que la hace prosperar. Arrepentimiento. El arrepentimiento hace que Dios se incline a nosotros y nos dé fuerzas en la debilidad. Cuando hay un corazón arrepentido, Dios no nos mira de lejos. Dios no nos ve allí de lejos. Cuando hay un corazón arrepentido, Dios se acerca, Dios se inclina a nosotros. Dios nos ayuda en nuestra debilidad, Dios nos fortalece, Dios nos capacita. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para dejar atrás el pecado y para vivir santamente. Si lees el Salmo 51, tremendo salmo, la oración de David, de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Señor. Conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Y puedes leer todo ese salmo, precioso salmo, corazón arrepentido. Sí, había pecado, pero se había arrepentido de sus pecados y venía al Señor. Y dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué realidad es esta? El Señor no nos deja allí, en un rincón allí en nuestras oraciones, arrepintiéndonos. El Señor viene a nosotros. El Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda. Y es, como digo, esa chispa que enciende la vida cristiana y la hace prosperar. Tú no te arrepientas de tus pecados y verás dónde estarás en poco tiempo. Muy lejos de Dios.
muy perdido en el mundo. ¿Y por qué? Porque no has permitido el pecado en tu vida y no te has arrepentido. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento se evidencian con una vida que glorifica al Señor. El Señor nos ha creado para alabanza de su gloria y nos ha salvado para alabanza de su gloria. Necesitamos tener bien claro la importancia del arrepentimiento. La falta de arrepentimiento nos muestra un corazón que no siente. Un corazón que no siente. Si pensamos que no tenemos necesidad de arrepentimiento porque vivimos muy cerca de Dios, estamos muy equivocados. Los más santos hombres de Dios son los que más se arrepienten porque conocen mejor al Dios 3 veces santo. Podemos ver diferentes pasajes en las Escrituras. Viene a mi mente ahora Isaías ante la visión de la gloria de Dios. Ay de mí, que siendo hombre impío de labios han visto mis ojos al Rey. El arrepentimiento sincero, de corazón. Y tu vida no va a cambiar, ni mi vida va a cambiar, si no nos arrepentimos sinceramente delante del Señor. Seremos llevados por las olas de este mundo, por la corriente de este mundo, pero no en dirección al Señor, sino en la dirección opuesta. Si tú no te arrepientes, si yo no me arrepiento de mis pecados, cada vez voy a estar más cerca del mundo y más lejos de Dios. El Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos deja, el Señor ya sabe, pero no nos deja ahí tirados. Siempre nos da la oportunidad del perdón. Como decía nuestro hermano antes de participar de la Santa Cena, examinaos vuestros corazones, ¿verdad? Si realmente hay pecado, y confesarlo delante del Señor, y el Señor nos perdona y nos limpia, y podemos continuar adelante en nuestra vida cristiana. Muy importante, hermanos, el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que este mundo necesita para convertirse y venir al Señor. Si no hay arrepentimiento, no hay nada que hacer. Pero aquel que se quiere arrepentir, Dios escucha, Dios se acerca, Dios atiende. Y como digo, no solamente para los impíos, para los pecadores, para los incrédulos, también para nosotros, porque nosotros también pecamos. Pero tenemos esa oportunidad de venir en arrepentimiento al Señor, volver a la comunión con Él y continuar adelante en nuestra vida en una dirección. Y esa dirección es esa ciudad celestial que el Señor tiene para los suyos. Espero que nos sea de ayuda para nuestra vida cristiana. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste? ¿Necesitas arrepentirte por algo que has hecho en contra del Señor? Hazlo. No lo dejes para mañana. Hazlo. Ven a estar a cuentas con el Señor y vive una vida de arrepentimiento, de limpieza, de estar al día delante del Señor. Es la única forma donde vamos a ir, con ese gozo del Señor en nuestros corazones, alabándole por su misericordia, dándole gloria y honra a Él, porque Él nos perdona. Pero hace falta ¿qué? Arrepentimiento. Un corazón arrepentido para con el Señor. Pues que quiera el Señor usar estas palabras para el bien de nuestras almas. Que el Señor los bendiga.